Por fin hoy, ya, ¿verdad? Hemos estado estudiando una serie muy importante que se llama La corrección a los Gálatas, capítulo 6. En la internet, por lo menos en YouTube, el título que yo le puse fue Único Evangelio igual a gracia. Porque en sí, si ustedes quieren resumir la carta del apóstol Pablo, por lo menos esta carta a los Gálatas, ustedes pueden darse cuenta que su mensaje central y lo que él está defendiendo es el Evangelio, que significa buena noticia de que Cristo murió y resucitó, y que consiste en la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia, significa que en cada uno de nosotros no hay nada bueno en lo absoluto como para ganar el favor de Dios. Todos somos malos, todos nos hemos desviado, todos estamos descarriados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y no merecemos nada de Dios. O sea, Dios no me debe nada a mí, yo estoy en deuda con Dios. ¿Y cuál es la deuda que debe saldarse? La condenación. Yo debo ser condenado, yo debo ser castigado, yo debo pagar el precio por desobediencia a Dios, porque mis pecados, por muy bueno que yo crea que soy, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia nuestras obras de justicia. Lo dijo de la nación de Israel, que era su nación escogida. ¿Qué no dirá entonces de las naciones gentiles? ¿Qué no dirá de nosotros? Entonces, basado en esta premisa, Dios dice, nadie se merece nada, pero Dios aplica su gracia sobre nosotros, que significa, verdaderamente tú no mereces nada. Lo que tú mereces es castigo. Lo que mereces es que yo te condene. Pero lejos de eso, entonces Dios aplica la misericordia. Ahora, Señor, pero ¿cómo me puedo salvar? ¿Cómo puedo recibir el beneficio de la vida eterna? ¿Cómo puedo yo estar seguro que cuando yo muera voy a ir a verte, voy a estar en el cielo, voy a estar en compañía de la gente que te ama? Entonces el Señor me da su gracia. Y es que no te lo mereces, pero yo te voy a conceder eso. Y esto es básicamente el tema en toda esta carta. Vamos a hacer un resumen rápido. En el capítulo 1 vimos que el apóstol Pablo nos dice que no hay 2 evangelios, ni 3, ni 4, no hay otro evangelio más que un solo evangelio, y la justificación es solo por gracia, por la gracia, por el favor inmerecido. ¿Cómo puedo yo ser declarado justo delante de Dios? Porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo hago esto bueno, porque hago aquello. ¿Será que puedo? Porque yo cumplo este mandamiento y aquel otro, y a veces no cumplo alguno. ¿Será de esa manera que me puedo justificar? No, la única manera que yo me puedo justificar delante de Dios es por la gracia, que es un don gratuito de Dios, y Dios lo ha provisto. De hecho, en el capítulo 1 se menciona la palabra gracia, creo que 4 o 5 veces, ya lo vimos. En el capítulo 2 el apóstol Pablo nos va a hablar de que hay unos falsos hermanos que se han introducido encubiertamente, y si nos vamos a Hechos 15, que es paralelo con este capítulo, nos va a decir que estos hermanos, falsos hermanos metidos dentro de la iglesia evangélica, dentro de los cristianos, entre los cristianos, pertenecían a la secta de los fariseos. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que se hayan metido encubiertamente? ¿Cómo es que estos falsos hermanos se hayan metido encubiertamente? ¿Será que andaban escondidos y nadie los veía? ¿Será que andaban como espías? ¿O es que estaban metidos dentro de la iglesia y eran reconocibles como todos? Eran unos cristianos, supuestamente modelos, personas modelos. Muy bien. Decían que confesaban y trataban de imitar a los cristianos en muchas maneras. De hecho, cuando vamos a Hechos 15, en ese concilio al que Pablo se está refiriendo aquí, nos damos cuenta cómo es que se metían encubiertamente. Dice que uno de las sectas de los fariseos que habían creído, es decir, que ellos habían tomado una decisión, ellos habían creído en Dios, supuestamente en Cristo, habían creído en el mensaje de Cristo y del Evangelio, y se habían hecho miembros de la iglesia posiblemente. Esa es la única manera de que alguien se pueda infiltrar en una iglesia. Oh, sí, yo también quiero ser como ustedes, y yo me meto acá. Y aparentemente, pero Pablo, como tenía discernimiento, viendo el gran énfasis que estos ponían en la religión judía, en el judaísmo, en la circuncisión, todas estas cosas, el querer vivir y justificarse por la ley, Pablo los catalogó como falsos hermanos. Falsos hermanos. ¿Ustedes pueden darse cuenta? ¿Cuál era la clave entonces para saber que estaban metidos encubiertamente? Habían dicho que habían creído. Por eso aquí está. Habían supuestamente creído. Pero Pablo dice que no habían creído nada, que eran falsos hermanos. Por eso es importante comparar. Lo que explica es cómo se puede introducir una persona dentro de la iglesia
encubiertamente, aparentando creer o diciendo yo creo. Eso pasa mucho. Hay mucha gente, he dicho yo, que son miembros de las congregaciones, pero no son miembros del cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que puede venir a la iglesia y hasta tienen una Biblia Thompson o más grande que la mía, sin embargo no son cristianos verdaderos. Hay muchas personas que están dentro de las congregaciones y hasta son pastores, son líderes, son ministros, son diáconos, pero no son auténticamente cristianos. Eso explica el por qué hay mucha gente que no da testimonio afuera. Y el apóstol Pablo dice que estos falsos hermanos se habían metido dentro de la congregación para perturbar o para inquietarlos a ellos en la libertad del único evangelio que era la gracia. Diciendo, no, ahora tienes que guardar esto, ahora tienes que circuncidarse, no basta con el Cristo, no basta con el evangelio, no basta con la gracia, hay que ser buenos, hay que hacer esto, hay que empezar a circuncidarse y entrar y abrazar los 613 mandamientos de la ley judía. Ese era el problema aquí. En el capítulo 3, Pablo nos dice tres cosas. En primer lugar nos habla, el problema es que si ustedes se ponen a exacerbar la ley es porque ustedes fallan en conocer cuál es el propósito de la ley. La ley no fue hecha para que nosotros la cumplamos. Nadie de verdad puede cumplir la ley. Pero Dios estableció la ley, ¿para qué? Para que ésta sirviera como un ayo, como un maestro, como un tutor, como un maestro estricto que me agarre de la mano y me dice, chico, tú no puedes, yo te voy a llevar a alguien que puede. Y me lleva a Cristo. Eso es lo que hace la ley. Ese era el propósito de la ley, fallar en ver el propósito de la ley y encontrar, de hecho hay un salmo que dice, creo que es uno de los salmos 119, creo, que dice, la ley de Jehová es perfecta. No es que la ley es mala, es perfecta. Representa el estándar de perfección y santidad de Dios. Dios no demanda una poca perfección, una mediana perfección, una casi perfección. Dios demanda una absoluta perfección. Y queremos saber cómo podemos llegar al grado extremo de la perfección o el grado exacto de la perfección de Dios. Cumplamos los 613 mandamientos. La pregunta es, ¿podemos? No podemos. Los mandamientos de Dios simplemente revelan el estándar y la exigencia de Dios del grado de perfección al que Él quiere que lleguemos. Pero como sabemos que no podemos, porque el que honra al padre y a la madre de repente es adúltero, o de repente miró a una mujer para codiciarla, o de repente es codicioso, o chismoso, y mete cizaña por allá, calumniador, o eventualmente reemplaza a Dios por otras cosas. Somos quebrantadores de la ley de Dios. Entonces no podemos llegar al estándar de Dios, ni siquiera a los 10 mandamientos. Dios ha tenido que lidiar con el hombre. Somos tan incompetentes que eran 613 mandamientos. Moisés los resumió, o Dios se los resumió a Moisés en 10. Cristo los resumió en 2. Y Pablo los resumió en 1. Para ver si podemos. En verdad no podemos. No podemos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? La ley de Jehová es perfecta, representa el estándar de Dios, pero tiene un propósito que convierte al alma. Cuando yo veo que el estándar de Dios es tan inalcanzable y que yo no puedo, pego un grito. ¿Quién me puede ayudar? Como el Chapulín Colorado, como en esa serie, ¿verdad? Y ahí entra Cristo en el escenario y dice, yo, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Menos mal que no salió el Chapulín Colorado diciendo, yo el Chapulín Colorado, ¿verdad? Cristo viene y se nos muestra en la cruz del Calvario y nos dice, yo te puedo salvar, tú no puedes, pero yo la cumplí por ti. Y eso es lo que va a decir el capítulo 3 también, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque yo no la podía cumplir. Como no la podía cumplir, Dios me declaraba maldito, Dios me declaraba injusto, Dios me declaraba pecador, confeso y convicto. Pero como Cristo las cumplió perfectamente, al yo creer en Cristo, Cristo transfiere su grado de perfección a mi vida. O sea, Él transfiere lo que Él logró a mí. Y ahora dice el Señor que cuando Dios me ve como a Cristo. El Señor no distingue entre hembra, varón, esclavo, libre, judío, mexicano, venezolano, costarricense. Dios no distingue entre esas cosas. Porque Dios me ve como a Cristo, por la obra que Cristo hizo. Y somos lo que somos por la gracia de Dios, por lo que Dios hizo. Por los méritos de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3. Ahora estamos tan unidos a Cristo que hasta se nos pierde de vista. Nosotros nos perdemos de vista delante de Dios. Dios ve a Cristo. Esa es la unidad perfecta que hay. De hecho, cuando Cristo murió crucificado, nosotros morimos crucificados. Cuando Cristo resucitó, Pablo dice en Efesios capítulo 2 que también nosotros resucitamos juntamente con Él. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales.
No estamos aquí, ¿verdad? En High Point. Pero espiritualmente, lo que Cristo es, lo somos nosotros. Eso garantiza nuestra salvación. ¿Por qué? Porque está diciendo que lo que Cristo logró al poner nosotros nuestra fe en Él, nosotros también lo vamos a lograr. Y por eso Pablo no lo ve como un asunto del futuro o probable que pudiera ser alterado en el tiempo, sino que él dice, va a ocurrir, ya ocurrió de hecho, ya estamos sentados allá, ya fuimos crucificados, ya resucitamos, pero también estamos sentados allá. ¿Ven ustedes? Porque eso garantiza la promesa de la salvación y está bien blindada. ¿Y qué elemento dice Pablo que Dios nos dio en esta carta como seguridad de que eso se va a llevar a cabo? El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida de Dios. Eso es maravilloso. Ahora, en el capítulo, bueno, aquí también nos habla un poco que Pablo tuvo que reprender a los líderes preeminentes como a Pedro, como a Bernabé, porque estos estaban actuando hipócritamente. Es decir, predicaban un evangelio de la gracia, pero no se querían juntar con cristianos que no fueran judíos. Se juntaban con ellos mientras no estaban los judíos, pero cuando llegaban los hermanos judíos de descendencia judía, se iban y se apartaban. Dice, ustedes son hipócritas. En Cristo no hay esa diferencia. Porque estos judíos son mejores que estos que no son judíos. Es como que yo diga, los venezolanos son mejores que los mexicanos, o los mexicanos mejores que los dominicanos, o los dominicanos mejores que los costarricenses. Eso no tiene sentido. En Cristo, todos los que estamos en Cristo, se desaparece eso de que yo soy judío, soy mejor, o que yo soy esto y esto. No, eso no, todos delante de Dios somos iguales porque Dios ve a Cristo a través de nosotros. O Dios nos ve a nosotros a través de Cristo, mejor dicho, ¿sí? Ese era el punto aquí, así que Pablo tuvo que reprender a Pedrito y a sus líderes, a Bernabé también. Y luego Pablo nos va a explicar que nosotros somos la verdadera simiente de Abraham. ¿Por qué? Y el argumento que usa Pablo, que por cierto muchas Biblias han alterado esto, por cierto, porque el argumento que usa Pablo es que en el original, cuando se habla de la promesa dada de Dios, la promesa que Dios le da a Abraham, ¿qué dice? Que fue dada a Abraham y a su descendencia, ¿en plural o singular? Singular. En singular. Así que era para despistarlos a ellos, porque ellos creían, nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Recuerdan Juan 8? Nosotros somos hijos de Abraham, dijeron ellos. Y Cristo dice, ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, me recibieran a mí. Porque les digo que Abraham quiso ver mi día y lo vio y hasta se gozó. Así que ustedes son hijos de él. O sea, hay una mala perspectiva de creer, como yo soy israelita, soy hijo de Abraham. Pablo dijo, Cristo los corrigió en Juan 8. En Mateo 23, en vez de decirle generación de Abraham, les dijo generación de víboras. Mateo 23. Sepulcros blanqueados. Huesos podridos. Eso es lo que hay dentro de ustedes. Ustedes hasta matan a los profetas. Ustedes son los culpables de haber asesinado al primer profeta Abel hasta el último profeta Zacarías. Ustedes son los que tienen las manos llenas de sangre. Cristo los acusó a ellos. ¿Cómo pueden ser hijos de Abraham? Son hijos del diablo, le dijo Cristo a ellos. Son fuertes esas palabras. Y aquí en Gálatas 3:15 en adelante, Pablo nos explica, especialmente en el versículo 17, que la verdadera simiente de Abraham en singular es Cristo y no los judíos. Cristo es el verdadero, a quien está dada la promesa. Y cuando Cristo vino a este mundo y nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entonces nosotros nos unimos a Cristo y somos con Cristo una sola descendencia, no varias, una sola descendencia con Cristo. Todo el que pone su confianza en Cristo pasa a pertenecer a la descendencia verdadera de Abraham y ahora nosotros somos hijos de Abraham juntamente con Cristo. Es una sola descendencia. No hay clasificación. Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene dos novias o dos esposas. Dios tiene una sola novia, Dios tiene un solo pueblo y se llama la iglesia de Jesucristo, la simiente de Abraham. Y ese somos todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Ahora, en el capítulo 4, esto aquí va a ser una introducción corta, un resumen. En el capítulo 4, Pablo habla en alegorías y nos habla de dos pactos y acude a los hijos de ¿quién? De Sara, ¿cierto? Y de Abraham. Uno era hijo de una esclava y otro era hijo de una Egipcia. de una libre. Bueno, De la libre, de Sara. Y dice, bueno, la que era hija de la esclava, ¿qué pasa con la hija de la esclava? Eso representa
el pacto de la ley. Representa la ley judía. Así que el que quiera vivir por la ley está embromado, va a estar en esclavitud todo el tiempo, nunca va a ser libre. Trate usted de vivir por los mandamientos, hermano, va a estar continuamente, como imagínense, como que le están haciendo un examen. Pregunta número 1, tal, no, raspó, no, si falla una, el problema es que Cristo dice, el que falla en una ya es culpable de toda la ley. No tienes que fallar, puedes cumplir 612 mandamientos. Si fallas en uno ya eres culpable de los 612. Ese es el problema aquí. Así que Pablo tiene que hablar de la alegoría de los dos pactos, pero dice, los hijos de la libre representa ¿qué? La Jerusalén de arriba, representa la gracia, representa a Cristo, representa la libertad a la cual nosotros somos llamados por Cristo. Ahora entramos al capítulo 5, ya casi que me fui por acá, vamos a mover esto para acá. En el capítulo 5 se nos explica qué es caerse de la gracia. No podemos entender este versículo sin haber visto el capítulo 1, 2, 3, 4 y cuál es el tono del apóstol Pablo. En el capítulo 1 Pablo les llamó perversos a aquellos que estaban perturbando a los hermanos, estaban tratando de añadirle al pacto de Dios, al evangelio, a la gracia, nuevas cosas, el judaísmo, por ejemplo. En el capítulo 2 vemos que estos falsos hermanos estaban actuando hipócritamente. Pablo le dice, ustedes son unos hipócritas. En el capítulo 3 le dice, insensatos, descerebrados, ustedes no sé qué tienen, ustedes están embrujados. En el capítulo 4 Pablo habla de la alegoría, le dice, ustedes van a volver a someterse otra vez a esclavitud. ¿Quieren ser esclavos ustedes? Y eso nos lleva entonces a ver que Pablo ahora va a levantar la voz y vuelve a hacer un llamado. Ustedes que quieren justificarse por la ley judía, de Cristo se están desligando y se han caído de la gracia. La gente dice, sí, pero ¿cómo es que se cayeron de la gracia? Ayer tuve un debate, está en internet, 2 partes sobre la salvación, por cierto. ¿Cómo es que se cayeron de la gracia? Si se cayeron de la gracia es porque estaban en la gracia, dicen algunos. Suena muy lógico eso. Bueno, pero es que aparentemente no ves que ustedes habían creído. Eran falsos hermanos y estaban allí, conocían todo lo que es el evangelio, conocían todo lo que era la gracia, conocían todo lo que representa ser cristiano, porque estos eran falsos cristianos introducidos en el capítulo 2. El problema es que si arrancamos aquí estamos mal, tenemos que arrancar el capítulo 1 y ver el capítulo 2, que Pablo está hablándole a esa gente que está queriendo circuncidar, que está queriendo meter las ideas de los judíos. Eran falsos hermanos metidos o introducidos encubiertamente. ¿Cómo se habían introducido encubiertamente? Aparentemente creyendo. Y Pablo los llama falsos hermanos. Y por eso Pablo les hace un llamado. Vamos ustedes hermanos, ustedes, que quieren justificarse por la ley. De la gracia se han caído. Ahora, ¿también podría tener una implicación hacia los cristianos? Por supuesto que sí. Porque aprovecha Pablo, la audiencia son los Gálatas. De una vez para que aquellos hermanos se sientan alertados. Si yo trato de vivir por la ley, me caigo de la gracia. ¿Es eso posible hoy, caerse de la gracia en este sentido? Bueno, muéstreme un solo cristiano del mundo entero que esté tratando de vivir por la ley judía. Esa es la única manera de caerse de la gracia, de acuerdo al contexto. Que diga, no, mira, yo voy a vivir de acuerdo a los 613 mandamientos. Si hace eso, buenísimo, hermano. Ojalá tuviéramos hermanos así en la iglesia. Que diga, yo voy a tratar de vivir los 10 mandamientos y se esfuerce enormemente. Ojalá. Si hace eso, el único problema es que es lo que va a estar tratando de ganarse el favor de Dios mediante sus obras. Pero cuando vea que no pueda, ya la gracia no va a tener ningún efecto sobre él. Y esto es lo que Pablo está tratando de decirle aquí. Lo que Pablo está tratando de decir, si lo tratamos de resumir en una sola frase, es: la gracia y la ley son mutuamente excluyentes. No son hermanas, son excluyentes. Una cumplió su propósito, nos lleva a la gracia, pero después que estamos en la gracia vamos otra vez a exacerbar la ley, a enfatizar la ley, a tratar de vivir y justificarnos, que es lo peor, justificarnos. Yo quiero ser declarado justo mediante mi cumplimiento de la ley. Ahora, ¿quién puede cumplir la ley? No, y por eso me voy a someter otra vez a esclavitud. Y por eso Pablo dice, si yo trato de hacer eso, estoy olvidándome que la gracia significa que el favor que yo no merezco, Dios ya me lo dio en Cristo. Yo no puedo hacer nada para ganar el favor de Dios por mis buenas obras. Así que, ¿cómo podemos nosotros aplicar eso hoy día? De que nosotros podemos caernos de la gracia. Bueno, a menos que queramos exacerbar los mandamientos de la ley judía y vivir por ello y justificarnos por ello. Esa es la única manera de caerse de la gracia. Ahora, ¿qué cristiano hace eso? Esto sí, porque estaban bajo la influencia del judaísmo. Era el primer siglo, mi hermano. O sea, que contextualmente, históricamente, tiene aplicación para ellos, pero de alguna manera no para nosotros. Aunque es probable que algún cristiano quiera agradar a Dios mediante mandamientos de hombres, estatutos de iglesia.
reglas y normativas de congregaciones o federaciones. Hay gente que está muy cuidado aquí. El hombre aquí cuando pase aquí no se tiene que poner un saco. Tiene que usar una corbata para predicar. No puede usar pantalón blue jean. Las mujeres no pueden cortarse la pollina, no pueden pintarse el cabello, no pueden ponerse pantalón, no pueden. Eso es vivir bajo esclavitud. Hay que guardar tal día, hay que hacer esto, no hay que manejar. Las mujeres no pueden manejar, las mujeres no pueden usar reloj. Yo he escuchado tantas barbaridades. Recuerdo cuando me recién casé con Karina. Nos tuvimos que mudar a otra comunidad. Y llegamos a un sitio donde no había congregaciones de sana doctrina. Y le dije, bueno, ya habíamos pasado 15 días. Y digo, mami, yo tengo la necesidad de ir a una iglesia, vamos a ir. Y nos juntamos y nos fuimos. Cuando llegamos a la iglesia, mi esposa como que cargaba un pantalón o algo. Y enseguida el pastor dice, ¿ustedes vienen a congregarse aquí? Vengan acá que necesito reunirme con ustedes. Y me sacó una cartilla así, donde estaban todos los estatutos de la iglesia. Aquí las mujeres no se cortan el pelo. Aquí los hombres se tienen que lavar los pies cuando la Santa Cena. Aquí tienen que usar solamente pantalones de vestir. Y con camisa, cero franela, cero no sé qué. Yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y hay cristianos que viven así, creen que eso es la santidad. Ni siquiera entienden lo que es la santidad. La santidad es Cristo viviendo en mí. Que Dios me ha apartado para sí, para que me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Eso es lo que es la santidad, pero la gente no entiende lo que es la santidad. Ellos creen que la santidad es vestirse así o asado, comportarse así o asado. Eso no es la santidad. Oh, y sacan texto fuera de lado. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Pero esos que dicen eso son los más esclavos. Son los más sometidos a este tipo de legalismo. Son cristianos legalistas y viven bajo temor. No son libres en Cristo. Y de eso es que está hablando el apóstol Pablo aquí. Si tratas de vivir, vas a vivir como que estuvieras caído de la gracia. Es que no has entendido la gracia, mi hermano. Porque la gracia significa favor no merecido. Yo no lo merezco, pero lo tengo. Entonces, ¿qué más tengo yo que hacer? ¿Tengo yo que hacer algo para ganar la salvación? ¿Para ganar el favor de Dios? No, Cristo ya lo hizo por mí y me redimió de esa maldición de la ley. Para que yo viva libre y camine libre por lo que Cristo hizo en la cruz. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, también nos habla en el capítulo 5, hace una diferencia entre las obras de la carne que se revelan precisamente por el tratar de vivir bajo la ley, según el contexto de lo que hemos venido diciendo, que son adulterios, pleitos, borracheras, todas esas cosas. El capítulo 5, 19 y en el 22 nos habla de el fruto en singular. El fruto del Espíritu es amor, fe, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso eso, de saber que no hay ley que valga para los que tenemos al Espíritu de Dios. Los que tenemos el Espíritu de Dios, vean que Pablo vuelve a acudir ahora al fruto del Espíritu. Al Espíritu, dice, ustedes tienen el Espíritu, tiene que haber un efecto de tener el Espíritu de Dios. Y es que se va a manifestar en ustedes el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Esa es la única ley que nosotros tenemos que vivir. El dejar espontáneamente que el Espíritu de Dios fluya en nosotros en todos esos efectos que surgen de tener el Espíritu de Dios. Siendo el amor el verdadero fruto. Porque si hay amor, hay fe. Si hay fe, si hay amor, hay bondad. Vamos a ser buenos, vamos a ser benignos, vamos a hacer el bien, vamos a ser mansos, vamos a tener dominio propio, vamos a ser prudentes. Todo eso está allí. Después de haber dicho esto, el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes mantengan en perspectiva eso del fruto del Espíritu, porque ahora vamos a entrar al capítulo 6 y yo voy a exponer este capítulo en forma de preguntas. Tenemos 4 preguntas que responder y una conclusión. Primera pregunta, ¿cómo corregir al hermano? Pablo va a valerse de los recursos de lo que ha dicho. Primero, ¿cómo vamos a corregir al hermano? Porque es posible que los hermanos cometan errores, es posible que los hermanos caigan en algunas faltas. Sí. Y el capítulo 6 nos va a dar la clave de cómo corregir a ese hermano o a esa hermana que nosotros eventualmente pudiéramos sorprender en alguna falta. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6, versículo 1 y entramos en el tema. Hasta aquí la introducción. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, cuando dice que sois espirituales, ¿a qué se refiere? Al fruto del Espíritu. Muy bien. Una persona es espiritual si tiene el fruto del Espíritu.
Tú no eres espiritual por ayunar, tú no eres espiritual por orar, tú no eres espiritual por irte a una montaña y aislarte de la gente y tratar. Eso es una actividad espiritual, sin duda alguna, pero eso no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es que poseas y se manifiesten en ti los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Tiene que tener el Espíritu Santo también para que eso se produzca. Es que claro, precisamente eso es lo que significa ser espiritual. Hay gente que me dice, yo tengo que decidir por Cristo. Y yo les hago siempre dos preguntas. Número uno, ¿es la verdad del Evangelio una verdad espiritual o es de otra naturaleza? El Evangelio es una verdad espiritual, de naturaleza espiritual, número uno. Ahora, ¿es la respuesta al mensaje del Evangelio una respuesta espiritual o carnal? Espiritual tiene que ser. Si es carnal, no va a ser compatible, mi hermano. Tiene que ser una respuesta espiritual. Para que sea espiritual, el Espíritu de Dios tiene que obrar. O sea, el mensaje del Evangelio es espiritual, por eso la gente no lo entiende. No lo entiende porque uno no quiere esas cosas, eso es de otra naturaleza. Es como el ejemplo que yo les pongo. Yo le pongo a un perro dos cestas, una de frutas y verduras y otra de carne. ¿Qué creen ustedes que va a escoger el perro? La carne, porque él es carnívoro por naturaleza. Nosotros vamos a escoger lo que nuestra naturaleza nos dice que escojamos, lo que aparentemente sea bueno para nosotros. Lo que es repugnante para nosotros, no lo vamos a escoger jamás. Por eso es que Dios pone el deseo en nosotros. Es para el espíritu, poder dar la exactamente. respuesta. Así como aquella mujer allá en aquel río, Lidia, ¿se acuerdan? Que Dios tuvo que abrir el corazón para que ésta por lo menos escuchara el mensaje de Pablo. Era solamente para prestarle atención a Pablo. Y ustedes me van a decir que todos los que estaban ahí no escucharon. Sí, sí escucharon. Pero el oír de Lidia fue un oír espiritual. Fue distinto al oír que estos estaban. Por eso Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. No está hablando de oírlo. ¿Y acaso los que estaban allí, que no eran ovejas, no lo estaban oyendo? Sí, pero es oírlo en otro sentido, en un sentido espiritual. Él puede sentir el llamado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Entonces tiene que haber una obra del Espíritu de Dios, de sellarnos, de redarguirnos, de regenerarlo antes de que nosotros podamos responder. Porque el hombre natural, dice Pablo en 1 Corintios 4, del 2 en adelante, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque han de discernirse por el Espíritu de Dios. Es decir, ¿cómo puede un hombre natural que no es cristiano percibir las cosas espirituales? No puede, no tiene el Espíritu de Dios. Eso él lo aborrece, él se aleja. Por eso la gente cuando le tratamos de predicar, él se va por otro lado. No, a mí no me hables de eso. Y no puede, como Cristo dijo, el que oye mi palabra es de Dios. Y no está hablando de oírlo en el sentido de escucharlo. Está hablando de oírlo para obedecer. Porque oír en la Biblia significa oír y obedecer. El que oye y obedece, ese es de Dios. Esa es mi oveja. Pero bueno, vamos a seguir aquí ya. Pablo dice, ¿cómo se debe corregir al hermano? Ya ustedes tienen la respuesta. Primero, él acude si ustedes son espirituales. ¿Quiénes están habilitados para corregir al hermano? Los que tienen al Espíritu de Dios. Los espirituales. Aquellos en quienes se manifiesta el amor, la fe, la benignidad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, etc. Esos son los espirituales verdaderos, los que tienen al Espíritu de Dios. Pablo está diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, es decir, ustedes que son espirituales, ¿cómo lo debemos entonces restaurar o corregir? Con espíritu de mansedumbre. Debemos corregirle con un tono de restauración. Restaurarle, dice él. Restáurenle. O sea, tenemos que tratar de restaurarlo. Restaurarle, ¿cómo? ¿Cómo se puede restaurar? Con espíritu de mansedumbre. ¿Recuerdan que la mansedumbre es el último fruto que se menciona aquí en Gálatas 5:22? O sea, tiene que ser un fruto del Espíritu. Y cuando él dice con espíritu de mansedumbre, lo que está diciendo es con ese fruto del Espíritu. Por eso ustedes pueden darse cuenta, ¿quién es el verdadero espiritual? El que manifiesta esos frutos. Solo el que manifiesta esos frutos puede ir con espíritu de mansedumbre a corregir al hermano con un tono restaurativo, no condenatorio. La mejor manera de demostrar que yo soy espiritual es decir, ay hermano, te agarré. Ahora voy a ir a decirle al pastor que tú no eres tú lo que eres un chivo, tú eres una cabra, tú no eres una oveja. Esa no es la actitud. Miren cómo los agarré con las manos en la masa y no necesariamente para hacer arepa. Muchas manos ponen el caldo negra, tú la acabas de poner. Hay que ver
qué lindo te quedó, qué bello, qué bonito. Provoca, disque cristiano. Por eso es que yo digo, ahora no soy más cristiano, ahora me meto a mormón. Ese será un tono restaurador. No. El verdadero cristiano, si encuentra un hermano en alguna falta, lo que tenemos que hacer es primero no sentirnos ofendidos, porque la mansedumbre es la habilidad de pasar por alto la ofensa. Yo me voy a sentir ofendido, yo me voy a sentir alarmado, yo me voy a sentir preocupado. A veces cuando la gente viene a mí por consejería, que a veces me llaman para pedir consejo, lo que me dicen, hermano, es alarmante y uno se enciende y uno hasta se indigna y uno provoca como que... Pero yo tengo que dejar a un lado esas emociones, dejar a un lado, porque a veces tenemos una actitud reactiva ante lo que me están diciendo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser posible? Eso es lo que es un hijo del diácono. Y a uno se le salen las groserías evangélicas. Ese hijo del diácono, ese... Bueno, ya, cálmate. Uno le provoca, ¿verdad? Pero uno tiene que dejar eso a un lado y escuchar objetivamente. Y juzgar y dar una respuesta bíblica con mansedumbre, sin entrar en esa etapa de la reacción. Imagínense que ustedes vengan y le digan, oye hermana, tú sabes que mi esposo se fue con otra. ¿Cómo va a ser? Eso es lo que es un desgraciado. Te vamos a... No, hermana, divórcese esa plaga. Eso no sé qué. Vamos a denunciarlo. Que no, hermano, que usted no se merece eso. Esa no es la actitud. Ustedes pueden entender lo que yo quiero decir, pero eso ocurre. Ese es un hermano que está reaccionando porque se le están siendo transferidos los sentimientos de la persona que le está pidiendo el consejo. Y tiene que dejar a un lado eso para poder lidiar desde la mansedumbre. Yo sé que es ofensivo, yo sé que es esto, pero necesito pensar en frío, y si no tengo una respuesta, lo mejor que yo puedo hacer es, vamos a hacer una cosa, vamos a orar por esta situación. Acompañarla en oración. A veces la gente te pide consejo no necesariamente porque quiere una respuesta, él sabe cuál es la respuesta. A lo mejor necesitan simplemente hablar y desahogarse. Y necesitan a alguien que los escuche, un hombro en quien recostarse. Y orar es un gran refrigerio, y cuando estés en frío, que ya no esté la cuestión, que estés tranquilo, puedes pensar en una respuesta, llama al hermano o a la hermana y dile, mira, he pensado que esto es la mejor opción. Objetivamente desde la palabra, con un tono restaurador. No de dividir, no de causar problemas, no de armar un problema más. Porque eso contrista al Espíritu de Dios. Entonces, restaurarle con espíritu de mansedumbre y... Vean ustedes, las emociones nos traicionan, mis hermanos. Vean lo que dice Pablo aquí, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, es que tú eres inmune al pecado, tú eres inmune a fallar, tú eres inmune, tú estás inmunizado porque eres cristiano. No, tú también estás expuesto a diferentes tipos de tentaciones y puedes caer. Entonces, si tú solamente, cuando ves alguna falta, a un hermano en una falta, tú simplemente acusas, condenas, juzgas, cuando a ti te toque, después no te quejes cuando a ti también te traten de la misma manera. Tú tienes que, eso se llama empatía, ponerte en los zapatos de la otra persona. Ponerte en el lugar del otro y tratar de entender desde su nivel. A veces cuando tengo que hablarle a mi hijo, tengo que bajarme, mirarlo a los ojos, tratar de ponerme al nivel de él para que él me pueda escuchar y atender. Porque yo soy 2 o 3 veces más grande que él normalmente. Bueno, ya está casi ya de mi tamaño, ¿verdad? Está grande ya. Pero es lo que quiero decirles, eso es lo que es la mansedumbre, es eso, es bajarse. Es condescender al nivel del otro. Entendiendo que yo no soy inmune, yo también puedo fallar. Yo no soy perfecto. Y a veces nosotros buscamos condenar, y en ese intento de querer condenar y juzgar, como aquel hermano que me dijo, en una directiva reunió a la iglesia porque una hermana había entrado a la iglesia con una falda rajada. Y él era el diácono de la iglesia, porque los diáconos hoy día son policías en la iglesia, frente de la iglesia, parado en la puerta, examinando a todo el que entra. El hermano que entró con gelatina en el cabello, el hermano, ya yo estoy descalificado para ello, el hermano que entró con pantalón blue jean, el hermano que entró con un pantalón roto, la hermana que entró con una falda rajada, que entró con una falda corta, que entró con no sé qué. Y me llamaron a mí a esa directiva. Ay, peligroso, ¿verdad? Y ahí me preguntaron. Y me dijeron, ajá, ¿cuál es el problema? Que no, que hemos traído a la hermana aquí porque la hermana entró a la iglesia en estos días con una falda rajada. Y yo le pregunté inmediatamente a ese diácono, ¿y usted cómo supo que la hermana tenía la falda rajada? O sea, que usted metió el ojo. Usted es tan pecador como la hermana, si es que la hermana está pecando por eso.
Pues como usted está intrigado por la hermana que lleva la falda rajada, o sea que tuviste que meter el ojo para allá. Viste a la hermana de frente y no te conformaste. Es que tú eres policía en la iglesia, inspector, que andas examinando cómo la gente anda vestido aquello y lo otro. Y no estoy diciendo, ni estoy haciendo culto, ni estoy haciendo proselitismo, ni estoy haciendo ningún tipo de llamado o incitación a que las hermanas se vistan como les dé la gana. No, 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 la Biblia es clara, hay que vestirse con pudor, con prudencia, sin sensualidades ni nada de eso. Yo estoy opuesto a todo ese tipo de cosas. Pero no podemos nosotros ser tan hipócritas, porque esa actitud de ese diácono no mostraba ningún tipo de mansedumbre ni deseo de corregir con mansedumbre, tratando de restaurar a la hermana. Lo que sucedió después de esa reunión fue que la hermana no vino más a la iglesia, por la falta de prudencia, por la falta de ese espíritu restaurador. Lo más sabio hubiese sido: hermana, venga acá, me parece que esa falda está pasada, usted debería usar algo mejor, si es que en verdad la quiere ayudar, o buscarse una hermana para que la aconseje, porque también se va a ver feo que un hombre, o sea, hay que ser sabio, hay que ser prudente, ¿verdad? Que un hombre esté corrigiendo a una hermana por X o por Y. Pero bueno, es que hoy en día los diáconos son policías en la iglesia, son inspectores, policías de tránsito. Quien transita por aquí lo examino. Ya estoy en Ohio, ya me puse bravo ya. Versículo 3. Pero también hay que tener cuidado porque no todos los diáconos son. Ah, no, claro, no. Y entonces, alguien lo oye diciendo usted eso y va a salir de aquí, ahí hablan siempre mal de todos los diáconos. Sí, sí. No, sí, hay que aclarar, ¿no? Hay gente que verdaderamente... Denominaciones, no son Hay verdaderamente gente que sabe cumplir su rol de diácono, que la palabra diácono significa servidor. A veces están para recibir a la gente, atender a las viudas, atender las necesidades de los demás. Pero yo estoy hablando de algunas iglesias extremistas, legalistas, que tienen diáconos en las puertas como policías inspectores para ver quiénes cumplen y no cumplen los estatutos y las reglas de esa congregación o de esa federación. A eso es que yo me refiero. Es buena la salvedad. Hay mucha gente de Dios que verdaderamente son diáconos. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es creerse ser algo? Creer, en este contexto es creerse inmune. Pero en este contexto es creerse inmune. No, yo estoy mejor, así que yo lo voy a condenar. A mí qué me importa la restauración de este. O sea, es que tú eres inmune. Esto es lo que Pablo está diciendo. El que se cree ser algo, es decir, que cree que va a ser intocable por el pecado o por las faltas, a sí mismo se engaña. Es lo mismo que dice primera de Juan 1:8. El que dice que no tiene pecados, a sí mismo se engaña. Ese es el paralelo. Vamos a ver ahora lo que dice el 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, que si yo trato de examinarme a mí mismo, me glorío en mí mismo. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno lleva su propia carga. Versículo 6 nos da la clave. El que es enseñado en la palabra. Ahora, aquí lo que Pablo está tocando es el terreno de lo que yo llamo, o lo que se conoce en teología, la ortopraxis. Es decir, la práctica del conocimiento bíblico. Ya conozco la Biblia, ya conozco la doctrina, ¿cómo la puedo practicar? Y por eso te ven que en el capítulo 6 ya Pablo bajó su tono, aunque después lo va a retomar ya al finales de la parte de la conclusión. Pero él bajó su tono, y cuando él baja su tono, ahora lo que nos dice, ok, ahora que ya sabemos que solamente la gracia, ¿cómo podemos manifestar la gracia? La gracia se manifiesta perdonando al hermano, restaurando al hermano, no creyéndome yo alguien superior, soy lo que soy por la gracia de Dios, va a decir Pablo más adelante. Eso es más o menos el tono de Pablo, tenemos que practicar. Y ahora nos va a decir en el versículo 6, y esto responde a la segunda, creo que la segunda pregunta a la tercera, ya creo que me fui hace rato. Bueno, vamos a ver, creo que están intercambiadas las preguntas. Dice el versículo 4, el 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esta es la pregunta número 3, creo. ¿Cómo honrar a los que te enseñan? Hay gente que te enseña, especialmente hablando de la palabra de Dios. Pablo dice y sugiere, el que es enseñado en la palabra. ¿Quién es el que es enseñado en la palabra? El que está recibiendo el conocimiento en la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer este? Hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al que lo instruye. Por ejemplo, yo nunca había ido a la playa. Y la hermana Alma nos invitó para allá y nosotros no queríamos ir y no queríamos ir. A la larga nos encomparsamos y nos fuimos. Eso es hacer partícipe de toda buena obra a aquel que te instruye. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Tuve ese privilegio de bañarme ahí y sentir el golpe de las olas. Y después 3 días sin dormir,
Gracias al amor que la hermana nos tiene, que 3 días que las olas me dieron tremenda paliza. ¿Sí? Esa es una manera, un ejemplo práctico, pues, que es muy, hace poquito que eso ocurrió el lunes pasado. Una manera de hacer partícipe de toda buena cosa a aquel que te instruye. Pero hay mucha gente que también lo hace de otra manera. Y no me quiero quedar mucho aquí porque saben que a mí no me gusta mucho hablar de este tema ni qué tal. Pero vamos a pasar al versículo 7. Versículo 7 dice, no os engañéis. Y esto está ligado a todo lo que Pablo está diciendo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir esto dentro del contexto? Que no nos podemos hacer los locos con aquellas personas que verdaderamente nos honran a nosotros enseñándonos la palabra de Dios, porque sería como engañarnos, porque tenemos que sembrar para segar. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si todo yo me lo quedo y me lo quedo y me lo quedo, pero me aprovecho solamente del conocimiento de aquel que me instruye, entonces estaría actuando como están actuando estos gálatas aquí que Pablo está corrigiendo. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No que se va a perder, solamente lo que significa eso es que no le va a alcanzar nada, las cosas no le van a rendir. Parece que ese es el sentido aquí. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque es la palabra, hermano, la que nos va alimentando de todas estas cosas. Versículo 9, no nos cansemos pues, vean que esto está ligado a hacer el bien, vean el contexto, vean lo que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Vean lo que es sembrar en lo espiritual, hacer el bien. Sembrar para el Espíritu, hacer el bien. Y si vamos al versículo 6, especialmente aquellos que te instruyen. Y el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No, es que ya yo le di, no es que ya yo honré, no es que ya yo hice esto, no, si no desmayamos, es que tiene que ser algo constante, algo con fidelidad. Versículo 10, así que, sigue Pablo, así que, según tengamos oportunidad, no es siempre, pero debe haber eventualmente alguna oportunidad, hagamos bien a todos. Esto incluye gente en conversa. ¿Cómo lo sé? Por el contexto, porque dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto responde a esta última pregunta, ¿a quién ayudar? ¿Ayudamos a quién? A todos, sin discriminar persona. Pero sí tenemos que hacer una excepción de darle la prioridad a aquellos que son de la fe. Porque ahí dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Un ejemplo práctico. Tengo en mi casa 20 pantalones. Y yo solamente uso de esos 20 pantalones 10 pantalones. Esos otros 10 pantalones yo debería darlos porque no los uso. Ahí están pudriéndose en el closet. Nosotros almacenamos muchas cosas. Eso es un ejemplo. Yo digo, bueno, voy a donar estos pantalones. Antes de llevarlo al Goodwill o algún centro de donación o dárselo a una persona por ahí en conversa, primero tengo que pensar en mi grupo, en mi congregación, en mi iglesia o en cualquier otra iglesia de la comunidad. ¿Habrá algún hermano que necesite estos pantalones? Y llevarlo allá y dárselos. Mayormente ellos. Significa que ellos tienen la prioridad. Si no consigo a ninguno, entonces, bueno, vaya, déselo al Goodwill, que ellos se encarguen de distribuirlo, venderlo, ganarse algo y así ayudan también a otros. Pero eso es un ejemplo práctico, pues. Vamos a pasar al versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Lo que decía el hermano Carlos en una de sus intervenciones anteriores. Probablemente el problema que tuvo Pablo en los ojos que él menciona allí, que hasta los gálatas estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos y dárselos al mismo apóstol Pablo, tenga que ver con esto, que por eso a lo mejor escribe en letra grande porque no podría ver. O podría significar el énfasis. Porque incluso hoy día es así, en asuntos de discurso, los que estudiamos el análisis del discurso, sabemos que cuando alguien escribe en letra mayúscula, está enfatizando algo. Es como estar gritando. En el discurso lo que significa es gritar, exagerar. Eso es lo que significa cuando escribimos con letras mayúsculas. Es probable que Pablo haya escrito con letras mayúsculas en vez de minúsculas. Prefirió hacer eso. De hecho, hay unos manuscritos originales, mis hermanos, que se llaman así, las mayúsculas.
porque están escritos en mayúsculas todas. En griego, hay muchas. Entonces dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Ya Pablo está concluyendo, pero no va a irse sin retomar nuevamente el tema. Todos los que quieren agradar en la carne, y ahora vamos a ver que había una intención detrás de todo esto, ustedes se van a dar cuenta. Estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea que habían algunos que se metían allí y decían, no, mira, como esto nos van a acusar de que nosotros no nos estamos circuncidando, nos van a perseguir. Entonces mejor vamos a circuncidarnos y aparentamos ser judíos aunque no seamos. Eso es caerse de la gracia. Y Pablo está diciendo aquí que estos querían agradar, entonces ¿en qué? En la carne. Versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahora Pablo está diciendo, aún los mismos que se circuncidan, no el grupo que está aquí infiltrado, sino los de allá, los de la circuncisión allá, los fariseos. Esos que se circuncidan, la pregunta es, ¿guardan la ley? Ellos mismos no guardan la ley. Si no leamos Mateo 23. Si no guardan la ley, entonces ¿por qué exigen la circuncisión? Había una intención, para gloriarse en vuestra carne, para decir, yo gané un nuevo prosélito, ahora tengo un nuevo convertido al judaísmo, lo circuncidé, me lo gané yo. Ese era el tipo de gloria que ellos hacían. Ahora tenemos uno más en nuestra parte, son judíos, son cristianos, dejemos que sean cristianos, no importa, con tal que se circunciden. Si se circuncidan, entraron en el rito del judaísmo, así que tenemos uno más. Ven, ese era el problema ahí, se gloriaban de eso. Pablo dice aquí, pero lejos, versículo 14, esté de mí gloriarme. Pablo no hacía eso. Me gané uno, gloria a Dios. Había una sola cosa en que Pablo se gloriaba. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si en algo nosotros nos tenemos que gloriar es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué uno se puede gloriar de eso? Porque cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Y me uní a Cristo allí. Y lo que Cristo alcanzó, lo alcancé yo. En el contexto de todo lo que está diciendo. Por eso nos podemos gloriar. Nos gloriamos de lo que Cristo hizo. Porque lo que Cristo hizo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 en adelante. Nos redimió. O sea, nos compró. Gracias a la cruz. Y en eso nos tenemos que regocijar. Dijeran los mexicanos, híjole, si no hubiese sido por la cruz. Si no es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ven por qué se gloria? Porque Él también está siendo crucificado con Cristo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo estoy crucificado al mundo. O sea, el mundo es como que está ya crucificado. Está condenado, está castigado. Pero yo estoy castigado al mundo. Yo estoy crucificado al mundo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús, esto explica lo que está diciendo, ni la circuncisión vale nada. Es la tercera vez que Pablo dice esto. Ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que verdaderamente cuenta, lo que verdaderamente vale, es que seamos una nueva creación. De hecho, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, se tradujo mal, pero dice nueva creación es. Nueva creación es. Decimos nueva criatura porque así está en Reina Valera, pero dice es una nueva creación. Y este es el mismo tono aquí. No vale de nada la circuncisión ni la incircuncisión. Lo que verdaderamente importa es la nueva creación. Y ahora, nosotros somos creados en Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en un texto que les mandé a leer en estos días? Que nosotros somos hechuras de sus manos en Cristo. Nosotros somos creados en Cristo. Esa es la nueva creación a la que Pablo se refiere aquí. Versículo 16. Y todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? A la regla de la nueva creación. A la regla del evangelio único que es la gracia. Dice, paz y misericordia sea a ellos, a esos que asumen esta regla, a que se comportan y se conforman. Porque andar conforme tiene la idea de como que hay un molde.
hay un molde y uno se acopla a ese molde, como los que hacen pasteles, ¿no? Que usan un molde para poner el pastel o la masa allí que se forme el pastel. Bueno, aquí dice andar conforme es, aquí está el molde, yo me voy a pegar a este molde, a este modelo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Dice a ellos, ¿qué dice a ellos? Y al Israel de Dios. Dice todos los que se andan conforme a esta regla de la creación, de la nueva creación, del evangelio de la gracia, todo lo que hemos dicho, dice paz y misericordia sea a ellos. Aquí les voy a decir un secreto. Es la única vez que en la Biblia se invierten estas dos cosas, paz y misericordia. Casi siempre, en la mayoría de los casos, dice misericordia y paz, o gracia y paz. Y aquí se invirtió y dice paz y misericordia. Hay un propósito en eso también. Pero no lo voy a exponer aquí hoy, solamente les dejo esa curiosidad allí. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí hay una mala traducción al decir y al Israel de Dios. Este es uno de los textos ambiguos, porque pareciera ser que está distinguiendo entre dos pueblos. A ellos, los que se conforman a la regla, y al Israel de Dios, que son los judíos. Pero no. En el original tiene la idea de que sea a ellos los cuales son el Israel de Dios, o incluso el Israel de Dios. Tiene la idea de que ellos que se conforman a estos son verdaderamente el Israel de Dios. Y es más lógico. Yo pienso que en realidad es correcto que el Israel de Dios es la iglesia. Claro. No, y es que si vamos al capítulo 3 otra vez, del versículo 17 en adelante, donde él dice que los que estamos en Cristo somos la verdadera simiente, juntamente con Cristo, de Abraham. Y aquí en el original griego estoy haciendo un estudio de esto más profundo en el griego para poder responder a esto, pero verdaderamente en el griego uno puede ver que la idea es que esa bendición es a ellos los cuales son el Israel de Dios, la iglesia. De aquí en adelante, dice Pablo ya concluyendo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando dice nadie me cause molestias, está hablando de la circuncisión. Que nadie me venga a mí a causar molestias. De que tengo que circuncidarme y hacer esto. No. Yo por eso no me voy a preocupar, porque hay una circuncisión que yo llevo. En pocas palabras, ¿cuál es? Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y las marcas del Señor Jesús, hay un excelente estudio, no sé dónde lo vi o lo leí en un libro, donde explican cómo Pablo fue tasajeado, apaleado, golpeado, escondido, protegido, e incluso odiado y aborrecido eventualmente por los mismos hermanos. Eso es llevar las marcas de Cristo también. Ya él había sufrido el vituperio y lo había soportado. Entonces ahora me van a querer después que ya yo he pagado tanto por Cristo y me han dado palo y me han metido preso y he pasado por aquí, he pasado por acá, y ahora ustedes me van a decir que ahora tengo que circuncidarme. No, a mí no me va a molestar eso. Ya estoy acostumbrado. O sea, me quieren echar palo, échenme, yo estoy acostumbrado. Eso es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. Estoy acostumbrado a que me echen palo, me van a echar palo porque no quiero abrazar la circuncisión y el judaísmo. Échenme palo, pues aquí estoy. Ya yo llevo las marcas de Cristo. Hermano, dice Pablo, termina, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué nos queda de esta carta, mis hermanos? Nos queda que el único evangelio es la gracia y nos ayuda a vivir en libertad, en tranquilidad, en paz con Dios. Y por eso es que utiliza, ya les adelanté algo, la palabra paz antes de la misericordia. Porque vivimos en paz con Dios gracias a lo que Cristo hizo. Pero si es al revés, no puedo yo anteponer la paz primero antes que la gracia. Lo que me da paz a mí es que Cristo verdaderamente me haya libertado y yo no solamente me haya libertado, sino que yo lo haya entendido y en la vida práctica transfiero esos beneficios en amor al prójimo, primero restaurando al hermano que sorprendo en alguna falta con espíritu de mansedumbre, ayudando a aquellos que me instruyen, sembrando en las cosas espirituales, haciendo el bien a los demás, mayormente a los de la familia de la fe. Esa es la manera como yo puedo manifestar la gracia y responder a Dios en gratitud, como efecto de haber sido libertado en Cristo, de haber experimentado la gracia y de haber tenido el Espíritu de Dios en mí. Se tiene que manifestar en la vida práctica.
No vale con saberlo y que se quede aquí. Tenemos que accionar, tenemos que practicarlo. ¿Estamos claros con eso? Oremos. Señor, damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por la gran oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra de una manera sistemática, capítulo a capítulo, versículo a versículo, de forma hilativa, Señor, para poder agarrar la idea principal y el propósito por el cual las cartas se escribieron. Te damos gracias por todo este tiempo que hemos estado aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que verdaderamente han ayudado, han colaborado y han hecho posible que este ministerio haya funcionado en esta congregación. Gracias por las personas que nos han visitado el día de hoy, Señor, y te pido que tú abras sus ojos espirituales, que puedan entender que sin Cristo verdaderamente no somos nada, Señor, que lo que importa es nacer de nuevo, la nueva creación. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos.